Buenas tardes, ¿cómo están? Chicos, como les había manifestado, debido a un compromiso eh, laboral eh, que me coincide a última hora con el horario de la clase, es que vamos a tener esta clase asincrónica, ¿verdad? A efectos de dar continuidad, que ustedes no pierdan ninguna clase y que puedan eh, eventualmente acceder al contenido y poder escucharlo, revisarlo, etcétera, para el examen, para nuestra pequeña evaluación del día miércoles. Algo que va a ser reiterativo de todas las semanas, en que vamos a estar tomando una evaluación al final de cada módulo para que puedan alcanzar el puntaje una vez superadas estas pruebas de evaluación. Bien, vamos a continuar en donde nos quedamos. Voy a compartir mi pantalla. Sería esta. Un momento. Ah, listo. Ahí está. Bien. Estábamos hablando de las normas jurídicas, ¿verdad? Los elementos comunes de las normas jurídicas y prosiguiendo eh, con el desarrollo, vamos a ver que esas normas jurídicas están destinadas a eh, establecer, regular conductas, ¿verdad? Pero toman en consideración hechos, hechos jurídicos. Eh, y se basan y se articulan y actúan y operan con estos hechos jurídicos, o sea, hechos de relevancia jurídica. Entonces empezamos a ver ahora, retomamos de hoy, el punto relativo a los hechos jurídicos. Vemos qué es un hecho. Etimológicamente, el término hecho deriva del latín factum, que a su vez deriva del término facere, que significa acción del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un hecho jurídico? En términos generales, un hecho jurídico es todo acontecimiento natural o humano cuya verificación haya sido enlazada por el ordenamiento jurídico con un efecto jurídico determinado, constitutivo, modificativo o extintivo de relaciones jurídicas. Un ejemplo de hecho jurídico natural, ¿verdad? Puede ser la muerte de una persona. ¿Y cuál es la consecuencia? Que habilita la consecuencia jurídica, ¿verdad? Que es la apertura de un juicio sucesorio. El patrimonio que crea, el matrimonio, perdón, que crea el estado conyugal, o una compra-venta que obliga recíprocamente a los contratantes. Ya tenemos situaciones, hechos, circunstancias que tienen relevancia jurídica. Tenemos la primera, que es un hecho natural, ¿verdad? Una persona que está enferma, que si yo, ya es mayor de edad o algo así, y fallece. Bien, en ese caso, tenemos un hecho natural que se le ata a una consecuencia jurídica, ¿verdad? Que es la disposición patrimonial de esa persona, o inclusive, aún después de muerto, puede darse una situación de reconocimiento de matrimonio aparente, ¿verdad? Uno puede resultar casado formalmente después de haber fallecido, ¿verdad? Eh, a efectos de la disposición hereditaria, por supuesto. Bien, tenemos otros hechos que no tienen relevancia jurídica, ¿verdad? Como ser la puesta del sol, la caída de la lluvia, el leer un libro, pasear, actos de goce o disfrute de los bienes. Ahora, los hechos
pueden variar. Los hechos no jurídicos son no jurídicos para siempre, o los hechos jurídicos son jurídicos para siempre. O sea, este carácter de relevancia jurídica se encuentra atado a una inmutabilidad, ¿verdad? Del mismo, o esto es algo que puede eventualmente ser modificado. Algo que tenga, perdón, que tenga relevancia jurídica puede dejar de tenerla, perdón. Bien, veamos. La juridicidad o no de un hecho se entiende predicada de su tipo abstracto, ¿verdad? El tipo de hecho llover es un hecho que obviamente no tiene relevancia jurídica. ¿Okay? El hecho de que llueva o no llueva, a lo que está pasando no mucho en estos días, ¿verdad? El tema de la lluvia, no tiene relevancia jurídica por sí mismo, ¿verdad? No es algo que esté regulado en la ley, ni en la Constitución, ni en la doctrina, ni nada. Aunque determinada cantidad de lluvia puede hacerlo en cuanto dé lugar a efectos jurídicos. Por ejemplo, que llueva ha sido puesto como condición de un negocio agroganadero, ¿verdad? A ver, te voy a comprar la estancia con la condición de que vamos a abrir un periodo de prueba de la factibilidad, de la productividad en cuanto a la soja, que es algo que depende de la lluvia y casi de forma caprichosa, ¿verdad? Tiene que llover, pero no demasiado, y en el momento de la cosecha tampoco tiene que llover, es una mañana, ¿verdad? Entonces, te voy a comprar la estancia si 6 meses antes llueve regularmente. Entonces ahí se utiliza un hecho que no tiene relevancia jurídica y la norma le da esa relevancia jurídica. Y ustedes van a decir, pero no hay ni una ley que establezca eso. No, pero sí hay una ley que hable de la condición, ¿verdad?, de los actos jurídicos. Y en la condición, siempre que no sea ilegal o no sea imposible, puede establecerse, ¿verdad? Y bueno, la condición, si te vendo un inmueble para agricultura, tiene que ser un inmueble que tenga la potencialidad de permitirte plantar algo. Si está en el desierto, no te puedo vender bajo esa figura. ¿Por qué? Porque voy a estar tratando de estafar. Entonces, tiene que ser una zona donde regularmente llueva, etcétera, etcétera. Solo que uno aprovecha uno de esos elementos que rodean al acto jurídico, que es la lluvia, y dice, bueno, tenés que probarme que llueva los 6 meses antes con regularidad y ahí te pongo como condición y yo te compro el terreno. ¿Sí? Es perfectamente legal. Si no, no lo compro y ya está. Bueno. La muerte, el matrimonio, la compraventa son hechos jurídicos porque en abstracto a la muerte, el matrimonio y la compraventa se le asignan hechos jurídicos, aunque algunos de estos hechos puedan ser no jurídicos, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte. O la compraventa. Ahí tenemos el ejemplo. Una compraventa, las partes acuerdan excluir todo texto jurídico y obligarse únicamente por el honor. Vemos que en épocas muy anteriores no se firmaban contratos. Además, vos le decías a una persona que quería firmar un contrato de compraventa y era una ofensa, ¿verdad? Porque antes la gente valoraba muchísimo la palabra, el honor de uno, y entonces sí o sí los acuerdos se cumplían. Aunque duela, aunque sangre, aunque cueste, aunque tenga que vender mi auto para devolver lo que me prestaron, pero se cumplía, ¿verdad? Hoy en día la gente ha perdido la suerte de amor propio y este concepto de honor, salvo en algunas personas, puntualmente es algo que se encuentra relativamente perimido, ¿verdad? La gente ya no valora esa condición puntual. Entonces, viendo que la sociedad cambia y que el honor
y la reputación no es algo que la gente valore en sí misma, no es ni siquiera en otra persona en sí misma, es que el derecho crea condiciones para que los contratos y los compromisos se puedan cumplir. Para eso crea el contrato compraventa. ¿Ok? O establece, por ejemplo, que eh, ciertas operaciones mercantiles sí o sí se tienen que hacer de forma contractual. Algunas podrán hacerse libremente. Yo puedo comprarle la bicicleta a mi vecino sin un contrato, pero hay ciertas operaciones de compra-venta y la ley dice, no, esto se tiene que hacer por escritura, ante escribano, etcétera, etcétera, y le pone más requisitos, ¿verdad? Bueno, no obstante, igual hay otras operaciones de compra-venta, como les digo, en que las partes pueden excluir todo texto jurídico. El intercambio que hacen los chicos de las figuritas en el colegio, ahí no hay ningún contrato. Si lo cambian con los primos mayores de edad que están en la facultad, tampoco hay ningún contrato. ¿Okay? El hecho de que yo me comprometa a comprar las próximas 2 cervezas después de un partido que estamos en un pub, se hace sin contrato. ¿Ok? Bien, son pactos en que las partes acuerdan excluir todo texto jurídico. Bien, entonces tenemos los hechos, que son acontecimientos de causa humana o natural. Para que se conviertan en un hecho jurídico o para que se conviertan en un hecho de relevancia jurídica, tiene que atribuirse una consecuencia jurídica que se hace por medio de la norma que estábamos viendo, que es una ley. Entonces, un hecho se transforma en un hecho de relevancia jurídica cuando haya una norma que le dé esa atribución. ¿Y cómo se la da? Establece una consecuencia jurídica ante su eventual incumplimiento, o su inobservancia, o en cuanto al modo, cargo que se quiere cumplir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo general, en estos hechos jurídicos participan personas, entonces se producen lo que se llaman relaciones jurídicas. O sea, en el acontecimiento que va a tener una relevancia jurídica, se unen dos o más personas, o una persona con algo, con un bien, o personas de existencia ideal con personas físicas, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí nacen las relaciones jurídicas. Que en un comienzo se entendía que era una relación entre varias personas, la cual estaba determinada por una norma de derecho que las regulaba. Se concebía como una relación natural que en algún momento era regulada por el derecho. Una relación entre el acreedor y el deudor significa que una determinada conducta del acreedor y una determinada conducta del deudor están enlazadas de un modo específico a una norma de derecho. Estas conductas, dijimos en ese cuadro anterior que estamos viendo en pantalla, cuando empezábamos a hablar del hecho y después lo que iba a ser el hecho jurídico, esas conductas que significaban hechos jurídicos, pagar o no pagar, exigir o no exigir, por lo que entonces la relación jurídica no es una relación entre personas, sino es una relación entre hechos, el hecho de no pagar, el hecho de no exigir, etc. El derecho, entonces, y esto se demuestra mediante estas relaciones jurídicas, el derecho se reduce a la perspectiva de un sistema de relaciones jurídicas entre hechos de conducta enlazados por normas jurídicas. Entonces, el derecho se reduce a la perspectiva de un sistema de relaciones que se da no entre personas, sino entre los hechos de esas personas. ¿Ok? Las consecuencias del actuar de esas personas, que están enlazadas por medio de una norma. ¿Qué es una relación jurídica?
Se conoce como relación jurídica al vínculo establecido y regulado de manera legal entre las conductas de dos o más sujetos respecto a determinados intereses. Dicho de otro modo, una relación jurídica es aquella que forjan sujetos jurídicos cuando una normativa asigna consecuencias al vínculo, o sea, esa relación. De ellas proceden derechos y obligaciones que ligan a las partes intervinientes. Es decir, la base de la relación jurídica es que una parte tiene la facultad de exigir algo que la otra parte tiene el deber de cumplir. Ahora, los caracteres de coerción y sanción en estas relaciones jurídicas. Elementos omnipresentes, o sea, que están en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en el ordenamiento jurídico. La coerción, la coacción y la sanción. Y vamos a desarrollar un poco más de lo que estábamos viendo en la primera presentación. La coerción puede ser definida como la presión generada efectivamente en la deliberación práctica de los individuos, la consecuencia de la probabilidad de la imposición de la sanción. Es lo que les decía cuando estábamos hablando del tema de las características de las normas jurídicas, ¿verdad? La coacción es la posibilidad de obligar, que otorga el derecho a una persona a que haga algo que no quiere. Estábamos viendo anteriormente esas dos imágenes del manifestante que lo estaban llevando preso, lo estaban sacando de la manifestación, o de los señores que los estaban obligando a abandonar la casa en la que vivían, ¿verdad? Bueno, entonces, la coacción es cuando te obligan a hacer. La coerción, que estamos viendo, ahí abajo tenemos, la amenaza de la imposición de las consecuencias negativas definidas en la sanción internalizada por los individuos, implica que estos estén coercionados. Todos estamos coercionados por el artículo 105 del Código Penal, porque sabemos que si damos cumplimiento a la hipótesis jurídica o al supuesto fáctico, de matar a otro, se va a aplicar la amenaza de que vayamos varios años presos. Entonces, ahí se aplica cuando la amenaza de la imposición es internalizada por los individuos. O sea, yo sé que eso va a pasar, entonces decido no hacer lo que la norma me prohíbe, ¿verdad? Obedezco a esa regla de conducta, en otras palabras. La coerción, ejemplo. César maneja su vehículo por una calle y delante de él va una moto que va muy lento y por el medio de la calle, de forma tal que no permite que nadie le adelante. César está apurado porque debe llegar temprano a una reunión de trabajo. Si adelanta, es probable que roce al motociclista y lo haga caer. Entonces, ahí se activaría la consecuencia jurídica de la lesión y por eso decide no adelantar. ¿Ok? Luego tenemos la coacción. La coacción puede ser definida como todo uso de la fuerza. La coerción es amenaza, si quiere entenderse de esa manera. La coacción es la fuerza, realizado por un individuo para forzar a otro a hacer o no hacer una conducta determinada. Puede referirse al acto mediante el cual una autoridad hace que se cumpla un deber jurídico específico. Ejemplo de la coacción. Cuando la policía nos pide que nos identifiquemos, hay una obligación a hacerlo porque la Constitución le autoriza.
Vemos acá el artículo 175 de la Policía Nacional, y la Constitución le encarga ocuparse de la prevención de los delitos. Según el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, la prevención, ¿qué es? Es preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Entonces, ¿cómo la policía va a poder saber si yo represento un riesgo cuando me pide que me identifique? Mediante la presentación del documento de identidad, donde ellos consultan la base de datos y dicen, no, este fulano tiene orden de captura, este fulano se escapó de la prisión y probablemente siga delinquiendo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma en que la policía cumple esa tarea. Y por medio de la coacción. ¿Cómo nos coacciona? Nos obliga, y con respaldo legal, nos obliga a que nos identifiquemos. ¿Para qué nos demora a fin de identificarnos o someternos a prueba? Para probar definitivamente que nosotros no estamos cometiendo ninguna infracción o que no estamos huyendo de la justicia, por ejemplo. Bien, sanción. Las sanciones se refieren a la atribución de ventajas ventajas a la observancia o desventajas a la inobservancia, establecidas por un sistema normativo como mecanismo para motivar a los individuos a actuar conforme a los deberes. Las relaciones, volvemos acá, estamos viendo acá con elementos omnipresentes en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? La amenaza, que es la coerción, la coacción, el uso de la fuerza y la sanción. Dentro de las relaciones jurídicas, y es importante conocer estos elementos presentes siempre en las relaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque son los que permiten que se cumplan esas relaciones jurídicas. El hecho de que al comprarle un vehículo a una persona y le hago yo una transferencia de dinero en concepto del vehículo, la persona me lo entrega, es porque sabe que hay una norma jurídica que le va a obligar a hacerlo, y con consecuencias más gravosas, si es que no lo hace y si no cumple el objeto de esa relación jurídica, el objeto de esa operación de compra-venta. Entonces, eso se efectiviza mediante la coerción, ¿verdad? Al saber que me tiene que entregar el vehículo por el que le pagué, o la coacción, que es cuando va un oficial de justicia y le quita el vehículo por el que yo le demandé porque no me quiso entregar. ¿Ok? Entonces, por eso es importante manejar estos conceptos y su injerencia en los distintos niveles o en los distintos tipos de relaciones jurídicas. Bien, ahora tenemos una clasificación de las relaciones jurídicas. Tenemos relaciones familiares, por ejemplo, esta no es exhaustiva, por supuesto, la clasificación. Hay muchos tipos muchos otros tipos de clasificación. Estos son solo algunos. Las relaciones familiares son aquellas que surgen como garantía de la institución familiar, que es importante. ¿Por qué? Porque lo establece la Constitución, la familia es la base de la sociedad. Y la sociedad tiene una importancia como organización, como conglomerado de relevancia jurídica, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es uno, es uno de los elementos, o conforma uno de los elementos propios del Estado. Ustedes saben que los elementos del Estado son territorio, población y poder.
Y el elemento poblacional está constituido por la sociedad que, siguiendo un principio de orden, se organiza mediante familias. Y esto es algo que inclusive es muy básico, muy elemental, este principio de orden dentro de un conglomerado social que es tan elemental que inclusive se replica en la naturaleza. Fíjense que, a ver, de los cardúmenes hasta las jaurías de lobos, hay órdenes establecidos. Una familia de leones es una familia establecida, donde hay un proveedor, donde en ciertas circunstancias la hembra tiene una función, el macho alfa tiene otra función, etcétera, etcétera. Hay un principio de ordenamiento social familiar, ¿ok? Y lo tienen los peces, lo tienen a medida que sean más desarrollados los seres, más estructuradas son estas organizaciones. Bueno, el ser humano, como el más desarrollado en la naturaleza y el más inteligente, por supuesto, no se muestra ajeno a este tipo de estructuración organizativa y conforma lo que se llama una familia. Papá, que por lo general es el proveedor, ¿verdad? Que tiene ciertas particularidades, afectivos, sociales, etcétera, etcétera, económicas, la mamá, los hijos, las obligaciones que surgen entre ellos y las obligaciones que surgen entre ellos y los miembros, por ejemplo, enfermos en su familia o los miembros más ancianos de la familia. También, hasta eso está regulado, ¿verdad? Bien. Todo eso para demostrar la relevancia que tiene la sociedad y por qué estamos hablando inclusive de un hecho natural, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la agrupación en familias por parte de los animales no es un hecho humano y no tiene relevancia jurídica, es un hecho perfectamente natural. Sin embargo, tiene tanta relevancia para el Estado que el derecho le da el ropaje jurídico y lo regula. Es un hecho natural, hasta si se quiere, ¿verdad? Que tiene consecuencias jurídicas, que se encuentra reglamentado, regulado, jurídica, se llama constitucionalmente. Bien. Esas relaciones jurídicas dentro de la familia son aquellas que surgen como garantía de la institución familiar. Por ejemplo, la ley establece que los padres tienen la obligación de garantizar el sustento de sus hijos hasta que estos sean mayores de edad. O también, en el caso de los hijos, la obligación de los hijos de atender a los padres en caso de necesidad, ¿verdad? Las relaciones sucesorias o hereditarias, de su parte, contemplan los derechos y las obligaciones que tienen los individuos que son sucesores de alguien fallecido, como el derecho a heredar sus bienes. Las relaciones jurídicos reales vinculadas al derecho de un sujeto de actuar como le resulta adecuado respecto a bienes de su propiedad. Y las relaciones obligatorias, la obligación de respetar los derechos de otras personas, son otro tipo de relaciones jurídicas. Porque, como les dije, esta es una clasificación que no es exhaustiva, ¿sí? Sino que es meramente enunciativa o demostrativa. ¿Cuáles son las relaciones que están establecidas en esta norma fundamental, una clasificación muy básica, que es la de nuestro Código Civil? Habla de relaciones entre personas, el derecho de familia. En el libro segundo habla sobre los derechos y actos jurídicos y las obligaciones en general. En el libro tercero habla de los contratos y otras fuentes de obligaciones. Luego habla de los derechos reales, que son
las relaciones jurídicas de las personas con relación a las cosas, ¿verdad? Y el libro quinto que habla de las relaciones jurídicas de las personas fallecidas y los familiares de esas personas fallecidas. En todos esos libros hablan de relaciones jurídicas, en todos ellos. ¿Sí? Luego tenemos otro tipo de relaciones que son las relaciones laborales, ¿sí? De derecho privado. Después están las relaciones de sucesión especial, que son relaciones laborales, ¿verdad? Para el sector público. El funcionario de una institución pública no se rige por las reglas de las relaciones laborales del derecho privado. El funcionario público no se rige por el Código Laboral, se rige por una ley especial, que anteriormente era la 1126, ahora ya se encuentra, bueno, con vigencia desde mediados de año, va a ser la nueva ley del servicio civil. Luego están las relaciones tributarias que se dan entre el fisco y los contribuyentes. Algunas concepciones, siguiendo el desarrollo del programa, vamos a hablar de unas concepciones acerca de la justicia. Tenemos 4 perspectivas en la ciencia jurídica acerca de lo que es, de lo que debe entenderse por justicia. En realidad, por supuesto, esto no es, no implica un agotamiento de toda la teoría de la justicia, ni mucho menos, sino solamente, meramente iniciativa, ¿verdad? Tenemos una teoría justnaturalista, una positivista, una utilitarista y una teoría contractualista. Bien, con relación a la primera, estamos tratando de hacer un acercamiento de lo que puede entenderse el concepto de justicia. Desde el punto de vista justnaturalista, ya vimos la primera parte de lo que implicaba, ¿verdad? Es el término más técnico, más formal para referirse al derecho. Entonces, justnaturalista es derecho naturalista, si quieren llamar. Ser justnaturalista consiste en afirmar básicamente, primero, la existencia de un orden normativo distinto. Orden normativo, eso significa conjunto de normas, distinto, anterior y jerárquicamente superior al orden positivo, inmutable, a lo menos en sus principios fundamentales. Y acá tenemos, entonces, este término, orden positivo, significa ley escrita. ¿Sí? O sea, ley que fue una norma que fue hecha por el hombre siguiendo determinados procedimientos y que tiene vigencia para un Estado, una nación, etc. ¿Verdad? Pero que se encuentra escrita, codificada. Bien. Entonces, ser naturalista es reconocer la existencia de un orden normativo distinto y anterior y superior a las leyes hechas por el hombre, ¿verdad? Inmutable, o al menos sus principios fundamentales. La validez del derecho no va a depender acá, para los naturalistas, no va a depender básicamente de que hayan sido dictadas por el Poder Legislativo, que no contradigan la Constitución, que hayan sido promulgadas y publicadas por el Poder Ejecutivo, que tengan las formalidades de los actos normativos, etcétera, etcétera. Sino que la validez del derecho, dice el naturalista, va a depender de su contenido de justicia. O sea, su armonía con los principios del derecho natural, cuyas fuentes relevantes pueden ser Dios, la naturaleza humana, la razón humana,
o el ser de las cosas. Dice Cicerón, perdón, Agustín de Hipona. No es ley la que no es justa. Y Cicerón decía, ¿qué pasa? Se preguntaba, ¿qué pasa con muchas leyes pestilentes que las naciones ponen en vigencia? Ellas no merecen ser llamadas leyes, más que la regla de una banda de bandidos. Y esto tiene mucho sentido y mucha profundidad, tal es así que hasta hoy en día no está ni de lejos, no lo ni de cerca, ni de lejos, zanjada la disputa entre la primacía del derecho natural o del derecho positivo. Primero porque, a ver, para el justnaturalismo, ¿verdad? Para el derecho natural, se requiere una capacidad de abstracción, una profundización de conceptos muy amplia, ¿verdad? Porque fíjense, para evaluar si una norma, una regla de conducta, porque estábamos hablando de la regla jurídica, es una norma de conducta, para evaluar si una regla de conducta es justa o no, tenemos que recurrir a la naturaleza humana, a la razón humana, a la filosofía de las cosas, para saber si es justa o no. Indistintamente que haya sido sancionada, promulgada, publicada, etcétera, etcétera. Si la ley es ley porque es justa, tenemos que analizar una profundidad gigantesca. Y también pasa acá lo que dice Cicerón. ¿Qué pasa con las leyes pestilentes que las naciones ponen en vigencia? A ver, hay una frase muy famosa eh, del naturalismo que dice, el derecho del Tercer Reich era el derecho del Reich. El holocausto fue perfectamente legal. Los campos de concentración fueron perfectamente legales, ¿verdad? Fueron creados, diseñados, aprobados, puestos en marcha conforme a normas que se hicieron respetando los trámites burocráticos. El derecho del Reich era derecho, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que hubo gente murió. A ver, ¿qué tan justa es la pena de muerte? ¿Mm? Entre otras leyes, que resultan pestilentes, como decía Cicerón, al ordenamiento. Si hoy en día renunciar a todo el Congreso de la Nación, se llamara elecciones, ¿verdad? Y todos los que entran al Congreso son del PCC o del Comando Vermelho, o del Clan Rotelo. Y todos hacen leyes. Van trajeados, etcétera, etcétera. Tienen discusiones de alcurnia, ¿verdad? Y van dictando leyes. Respetando los plazos, ¿verdad? Los plazos, los procedimientos, todo. Pero son delincuentes. ¿Va a ser derecho? ¿Mm? ¿La norma va a ser justa? Probablemente no. Por eso, esa es una de las perspectivas de lo que es la justicia desde el punto de vista del naturalismo. Pasamos al otro bando, a la vereda de enfrente. ¿Qué significa positivo en lenguaje jurídico y qué es derecho positivo, que es lo que embandera a los positivistas? Conjunto de normas jurídicas escritas, establecidas por un órgano legislativo y recopiladas en una constitución o código. No se limita solo a las leyes, sino a todo tipo de norma jurídica. Un positivista jurídico sostiene ¿qué cosa? Primero, que existe un solo derecho, que es el derecho positivo.
puesto por el hombre y creado por los actos de autoridad. La afirmación de la existencia de un derecho natural carece de rigor científico. Las normas jurídicas tienen validez y, por tanto, obligatoriedad, independientemente de cuál sea su contenido, ¿verdad? Si es justa o no, en atención a lo que dice el naturalismo, o a su eficacia. Independientemente a que atiendan o no a la naturaleza humana, independientemente a que sean morales o no, ¿verdad? En tercer lugar, dice, la ciencia jurídica existe y es autónoma, siendo su único objeto el derecho positivo. Y el cuarto dice, en su relación con la moral social, el derecho aparece como absolutamente neutral. Una cosa es lo que éste es y otra muy distinta lo que debe hacer. Bien, entonces acá una de las posiciones, hasta ni siquiera del, del positivismo, es que las normas existen y que no puede estarse valorando puntualmente si la norma va a tener validez porque es justa o no es justa, porque eso además, no está aquí, pero eso además restaría certeza de derecho a la gente. Porque si se pudiera valorar una norma según el grado de percepción de justicia que tenga esa norma, lo cual puede resultar en ocasiones muy subjetivo, eh, esto le restaría eficacia a la norma jurídica. O sea, ¿para qué se estarían haciendo las normas si eso va a quedar en la observancia de las reglas jurídicas, va a quedar atada al cumplimiento según considere el operador que es justa o injusta? ¿Verdad? Entonces dicen, nosotros no podemos estar dependiendo de la valoración. Nosotros necesitamos certeza, nosotros necesitamos saber que las normas existen, que son obligatorias y se tienen que cumplir. Están en la contracara del naturalismo. Luego tenemos aparte a el concepto o la perspectiva utilitarista. Una suerte no ecléctico, sino que se sale de esa antinomia planteada entre las dos corrientes, ¿verdad? Dice, una acción se valorará de manera positiva si sus consecuencias y efectos, una acción, entiéndase, una norma, si sus consecuencias y efectos son útiles, es decir, nos acercan a la felicidad. Claro, ¿para qué se hacen las normas? ¿Para qué se regula la conducta de las personas? Porque el estado de regulación de esas conductas, basándose o basándonos en que la regulación tiende hacia lo positivo, hacia lo que está bien, ¿verdad? Hacia las cosas buenas, digamos, es mejor que un estado de desregulación, también llamado anarquía, ¿verdad? En donde hay un descrédito absoluto a cualquier tipo de regla y se aplica la ley de la selva. Entonces, se entiende que es preferible que todos estemos regulados y que esa regulación busque el bienestar de la sociedad, o sea, que genere utilidad, que nos genere felicidad, o si no felicidad, aunque sea bienestar, ¿verdad? Antes que tener que estar preocupándonos de que nuestros padres no nos maten, de que nuestros hijos no nos maten, de que el vecino no nos mate y no haya una consecuencia jurídica para eso, o que venga y se lleve a nuestras esposas y no haya ninguna consecuencia jurídica, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ¿se regula para qué? Para acercarnos
a ese concepto, si quiere, de felicidad o de bienestar, ¿verdad? Algo porque se siente positivamente. Y es lo que se denomina que se genera una utilidad. Bien, tiene dos postulados básicos el utilitarismo. Primero, considera que la razón humana no es una facultad innata del ser humano, sino que opera a partir de los datos de los sentidos, ¿verdad? Dice, se trata de una facultad experimental, calculadora, crítica a lo que se razona respecto de los prejuicios adquiridos y capaz de descubrir las consecuencias de tal o cual acto. Y segundo, que es la identificación de lo bueno con el placer y con la felicidad. ¿Sí? El utilitarista dice, si deseamos actuar bien, de manera justa, podríamos decir, o sea, mediante las normas que nos van a regir como sociedad, estas relaciones jurídicas, es necesario que hagamos abstracción de nuestros intereses y de nuestras inclinaciones, de nuestros prejuicios y de los tabúes heredados de la tradición, así como de cualquier pretendido derecho natural, y que nos preocupemos exclusivamente por perseguir la mayor felicidad para el mayor número. Esto es una concepción utilitaria. O sea, va a ser positivo si a la mayor cantidad de gente le hace bien, le hace feliz. El problema con el utilitarismo es que no se puede regular de una manera que nos haga felices o nos genere una utilidad a todos, ¿verdad? Eh, como dice una amiga, nadie es monedita de oro para que todo el mundo lo quiera, ¿verdad? Sí o sí hay alguien que tiene intereses distintos, tiene pretensiones distintas, aspiraciones distintas. Somos desiguales por naturaleza. Por eso es que esta tendencia que por suerte se va acabando del igualitarismo que estuvo en boga durante los últimos 10, 15 años, ¿verdad? Y que va mermando, y que todos somos iguales. No, el ser humano no es igual, es esencialmente distinto, esencialmente distinto. Lo que tiene que aplicarse igual a todos es la regla de derecho o la regla de conducta, pero no pretender igualar a todos, porque eso tiene consecuencias catastróficas, ¿verdad? Como ya sé yo. Entonces, el problema del utilitarismo es que no es práctico, ¿verdad? Porque dice lo que nos haga a todos felices. Y bueno, no se puede hacer feliz a todo el mundo. No se puede establecer una norma que a todos nos haga felices. A ver, no matar, a todos nos hace felices. Claro, cuando pensamos que eso impide que nos maten, sí, pero hay veces que seguramente habrá alguno que, como aquel caso de un señor que fue asaltado en su casa y entró el ladrón y le encañonó a los dos hijos, y el señor lo quiso matar, de hecho, después lo mató al asaltante, al ladrón, lo persiguió y lo mató. ¿Verdad? En ese momento, la prohibición de matar no lo hacía feliz. Lo hacía feliz lo otro. Por supuesto que estaba mal, pero estamos hablando de la utilidad que generaba eso. Bien. Luego tenemos la justicia contractualista, ¿verdad? Significa que los individuos llevan a cabo un contrato social hipotético del que surgirán los principios que se aplicarán a ellos mismos cuando ingresen a la sociedad real. O sea, es aquella percepción de justicia, ¿verdad? Que se rige por la renuncia que hacemos a nuestros derechos para que el Estado administre esa justicia. ¿Y por qué entendemos que el contractualismo puede ser procedente? Porque, a ver, no es que esté mejor o peor que el positivismo y el naturalismo ni nada, ¿verdad? A ver,
no puede hablarse con absoluta convicción de que alguna posición sea 100% mejor que las demás. O sea, dependerá de la percepción de cada uno, de las preferencias y la formación. El contractualismo lo que dice es, a ver, nuestro criterio de justicia de repente puede ser un poco ineficiente, ¿verdad? Al momento de aplicarse. Supongamos que a mí una persona me golpea, ¿verdad? Sin motivo alguno, ¿verdad? Y yo le devuelvo el golpe aplicando mi criterio de justicia. Mi criterio de justicia dice, bueno, me pegó, le di el calión, ojo por ojo, diente por diente, yo tengo derecho a pegar. Pueden pasar dos cosas. Una, que no consiga aplicar mi justicia, ¿verdad? Porque es un tipo que es más grande que yo, tiene más fuerza que yo, y no logro hacerlo. ¿Sí? O que mi justicia es ineficiente, en el sentido de que le pego y no le duele, ¿verdad? O puede ser otra variable, que la persona que me pegó es muy sensible al dolor y yo le pego encima con más fuerza de la que esa persona me pegó a mí. Entonces ahí no hay justicia, ¿por qué? Porque no hay una equiparación. Lo que hay en todo caso es venganza, pero no justicia. ¿Ok? Eh, entonces puede ser que no consiga aplicar mi justicia o que mi justicia no sea justicia porque ejercí más violencia de la que yo recibí. Entonces ahí ese concepto de equilibrio que subyace en la idea de justicia se ve perturbado. ¿Okay? Entonces, la percepción contractualista dice, nosotros rechazamos el ejercicio subjetivo de la justicia, ¿verdad? Rechazamos hacer justicia por mano propia, y lo que hacemos en realidad es darle al Estado mediante un contrato que nunca firmamos, pero que lo asumimos, renunciamos a esos derechos para que el Estado, bajo reglas previsibles, ¿sí? Y razonables también, o sea, y espacios razonables, eh, pueda administrar la decisión más justa para compensar el agravio que hizo. Lo que el Estado, por supuesto, no va a ir el juez y le va a pegar y va a decir, ah, yo te estoy pegando y el bofetón que te doy para compensar de que le diste a Gonzalo es el más justo, porque yo soy juez y yo aplico la justicia. No, busca otras medidas de aplicar esa compensación. Una multa, en el caso de una lesión leve, o en el caso de una lesión grave o una tentativa de homicidio que yo haya sufrido, aplicar una pena privativa de libertad. Con eso compensa. No aplicando la misma fuerza, sino basándose en otros criterios, ¿verdad? Para equilibrar el daño que yo sufrí con el que va a sufrir la persona que me agredió. Entonces, se llega a ese punto mediante un relacionamiento contractual en el que nosotros le damos al Estado nuestros derechos para que el Estado los administre. ¿Qué le doy al Estado? Mi derecho a la venganza o mi derecho a administrar justicia por mano propia, ¿verdad? Le doy al Estado mi voluntad de ejercer ese derecho. ¿Para qué? Para que la haga el Estado bajo esa concepción de justicia. Mediante un fiscal, un juez, una Cámara de Apelación, una Corte Suprema, reglas procesales, multas, sentencias, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Así administra la justicia contractualista. Bien, ahí pasamos al concepto de equidad. La equidad es la justicia natural que se caracteriza por la imparcialidad a la hora de reconocer el derecho de cada uno. Se adapta a las necesidades particulares de cada persona con el fin de hacer lo más justo. Busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las características particulares
para darle a cada uno lo que le corresponde o merece. A diferencia de la igualdad, que busca tratar a todos de la misma manera, la equidad reconoce que las personas tienen necesidades y contextos diferentes. Es por eso que la equidad es más profunda que la igualdad. La igualdad en ese sentido se presenta de una manera, hasta se diría, un poco más mecánica, ¿verdad? La equidad pasa a reconocer las particularidades de cada persona al momento de comparar. Por eso es que se habla que en Estados Unidos, por ejemplo, hay tribunales de equidad. Fíjense que esos juicios por jurados, no hay en los juicios por jurados, ustedes ven que se llega a una manifestación bastante grande de esa equidad, porque lo que sucede ahí es que el juez, por ejemplo, que ustedes ven en las películas, el juez es un director del proceso nada más. El juez guía el juicio, pero los que toman la decisión son los miembros del jurado, los que no se encuentran atados a ningún criterio de igualdad o de equidad o lo que fuera. Ellos, a ningún criterio, mejor dicho, de valoración. A ellos, al tribunal, al jurado, se le presenta el caso y ellos entran a considerar absolutamente todas las cuestiones que en un proceso tratado, por ejemplo, acá, en un caso penal, no van a ser consideradas, ¿verdad? O muy difícil es que sean consideradas. Por ejemplo, si el señor le mató al otro porque le ofendió y le dijo que su señora que estaba difunta era una cualquiera y a sus hijos los hijos del agresor lo bulineaban en el colegio. Entonces, entran a consideraciones muy profundas y muy particulares eh, que se dejan en manos de la sociedad que integra ese jurado. Ese tipo de alegaciones se toman, por ejemplo, en un juicio penal, acá ante una sentencia, y carecen de peso. Probablemente podrá ser un atenuante de la sanción, pero no va a eximir probablemente de responsabilidad penal, de reprochabilidad sí, pero de responsabilidad penal a una persona que le haya matado a otra, ¿verdad? Sufrió bullying durante toda la vida de mano de la otra persona. Acá sí o sí se lo condena. Se le va a atenuar, pero sí o sí se lo va a condenar. En los juicios de equidad que se aplican en los juicios por jurado, el jurado puede tener puede llegar a la decisión de decir, no, nosotros está bien, entendemos, esta persona sufrió muchísimo y entonces no vale la pena, no corresponde que le condenen. O inclusive, si se le condena, al mismo tiempo ya se le tienen por compurgada la pena. Eso pueden hacer. Porque es un concepto muchísimo más profundo, el de equidad. En el derecho, es una forma justa de aplicación del derecho, porque la norma se adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y justicia. No solo interpreta la ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda perjudicar a algunas personas. Completa lo que la justicia no alcanza. Completa lo que la justicia no alcanza, haciendo que la aplicación de las leyes no sea demasiado rígida para no resultar perjudicial en algunos casos concretos. Y acá tenemos una imagen súper gráfica de las diferencias entre la igualdad y la equidad. ¿Ven? La igualdad es la aplicación de las mismas condiciones, pero sin tener en cuenta la, la particularidad de cada persona. Perfecto. La aplicación de la ley, acá faltaría un tercero que es el igualitarismo. Y el igualitarismo sería o estirarlos en la imagen de la izquierda,
o estirarlo al chico de remera roja y de remera lila muchísimo, o bajarlo a todos al nivel de, del más chiquitito, ¿verdad? Pero siempre en contra de la naturaleza de cada uno. Eso es el igualitarismo. La igualdad es esto que tenemos la aplicación de las mismas reglas, y la equidad es lo de la imagen de la derecha. Es la adaptación de la justicia, diría hasta un grado superior de justicia. En el caso paraguayo, es muy difícil aplicar a la hora de sentenciar las reglas de equidad. ¿Por qué? Porque primero que no hay criterios jurídicos legales de la equidad. El sistema paraguayo es un sistema muy, muy legalista, muy, se ciñe demasiado a lo que dice la norma, y salirse de la previsión expresa de una norma transforma una sentencia en inconstitucional por ilegalidad. Entonces no se puede, salvo que haya alguna norma que expresamente confiera la posibilidad de una valoración equitativa de las circunstancias de las personas en un juicio. Fuera de esas condiciones, esta imagen de la derecha es, en la forma de construcción del derecho paraguayo, no es posible. Lo que sí, lastimosamente, hasta donde se llega, es a que el Estado le brinda a las tres personas la cajita para que se puedan pagar. Habrá de ver cada uno si es que puede alcanzar la meta o no, ¿verdad? Bien. Ahora, avanzando un poco ya hacia el final, estamos haciendo un poco más corta esta presentación de la teoría. Entre el derecho y economía, le vemos un poco las relaciones de derecho y economía. El derecho es un sistema u orden normativo, como vimos, que lo que hace es regular la conducta, establece parámetros de regularidad de esas conductas. Un orden normativo e institucional, porque crea instituciones, ¿verdad?, encargadas de aplicar el derecho y de controlar la aplicación del derecho, por eso se dice institucional. Y crea instituciones, de hecho, todas las instituciones públicas en un Estado de Derecho justamente deben guiarse por el derecho. ¿Sí? Entonces, un sistema de orden normativo institucional que regula la conducta externa de las personas, habíamos visto este concepto inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica pudiendo imponerse coactivamente. La economía, por otro lado, es una ciencia social también, por más que de repente veamos que economía está llena de números, gráficos, tablas, etcétera, etcétera, la economía es una ciencia social, ¿verdad? Que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. Ambas se enfocan en un mismo punto, que es el buen vivir de la ciudadanía. Como estábamos viendo, un poco tocando el fin utilitarista de la justicia, estas regulaciones se hacen, o la regulación de la sociedad, se hace para evitar caer en la anarquía, se hace para evitar caer en las leyes más fuertes. El hecho de que se construyan edificios es consecuencia de la vigencia de regulaciones. Regulación de que, por ejemplo, el que compró el terreno tiene que pagar por él. Regulación de que el responsable de construir el edificio tiene que ser responsable si el edificio se cae, tiene que vender los departamentos a un precio de mercado, no puede venderlos demasiado caros, ¿verdad?
tiene que regularse en el sentido de que los trabajadores que estén construyendo el edificio tienen derechos laborales, ¿sí? Que tienen que ser respetados. Todo eso está en un edificio, ¿verdad? Que sería imposible en un contexto de anarquía y que obviamente presenta un beneficio o un buen vivir o una utilidad o una felicidad más palpable que la de vivir bajo las reglas o las leyes de la selva, ¿verdad? Del todos contra todos. Entonces, igualmente, lo que tienen en común estas dos ciencias sociales, ¿verdad? Que es el buen vivir de la persona. ¿Cuáles son las formas de relacionamiento que tiene la economía con el derecho? O el derecho con la economía. El derecho civil y comercial, ¿por qué? Porque se encarga de la regulación jurídica de los contratos, ¿verdad? De las indemnizaciones por incumplimiento o por daños. En la economía política, ¿sí? La política como ciencia social, que se encarga de la administración de la cosa pública, se basa en reglas jurídicas para diseñar los planes de desarrollo económico del país. El derecho, el derecho tributario, ¿verdad? Porque establece la relación jurídico-legal de las relaciones entre el Estado y las personas y empresas por las obligaciones tributarias. El derecho presupuestario, porque implica la aplicación de reglas jurídicas muy específicas a la planificación, aprobación y ejecución del presupuesto de un país, de una gobernación, municipalidad, así como de cualquier otra dependencia pública en materia de ingresos y gastos. Derecho penal económico, porque establece sanciones penales a la comisión de delitos y crímenes que tienen como objeto la realización de una actividad prohibida expresamente por la ley. ¿Sí? Y vamos concluyendo, entrando a ver la regulación de las actividades del hombre, reglas técnicas y normas éticas, que es, creo que, uno de los últimos puntos, ¿verdad? Vemos que existen dos categorías de la actividad humana, la técnica y la ética. Y si la actividad se propone obtener fines científicos, artísticos o de utilidad práctica, en general, su regulación concierne a las reglas técnicas. Se aplican a fines científicos, artísticos o de utilidad práctica en general. Y buscan el perfeccionamiento de elementos de producción y consumo. Ahí tenemos un ejemplo. Para la construcción de un edificio, se aplican reglas técnicas de la arquitectura, de la ingeniería, que conllevan las de la física, la química y la matemática. Estas son reglas técnicas. ¿Ok? Cuando lo que se logra por razón de la actividad es la bondad o perfección del sujeto que actúa, la regulación corresponde a las éticas. ¿Sí? Tienen el fin fundamental de orientar la conducta para cumplir determinadas acciones o misiones, para hacer que el hombre se comporte en la forma determinada por la norma. Tenemos cuatro reglas éticas, ¿verdad? O digamos basadas o íntimamente relacionadas con la ética. Primero las normas religiosas, ¿verdad? Que regulan la conducta humana en su relación con la divinidad, su fin primordial, el perfeccionamiento del individuo ante Dios. Y la religión aquí no solo es el conjunto de creencias reveladas por Dios, sino también la regla de conducta que orienta al ser humano hacia algo positivo, como ser su salvación eterna y, por qué no, también la vida en sociedad. No matarás, no desearás los bienes ajenos, no levantarás falsos testimonios, etcétera, etcétera. Son reglas que están destinadas a regular la vida en paz en sociedad. ¿Verdad? Establecen estos mandamientos son no solamente algo que nos hacen bien a nosotros, sino hacen en su aplicación que hagamos bien a los demás, o al menos que nos hagamos bien. Tenemos los 10 mandamientos, catecismo, leyes. Luego están las reglas morales,
que formula los deberes ordenados al bien personal del hombre, considerado individualmente. Su fin es la perfección del hombre. Ejemplo, el estoicismo, ¿sí?, que es la capacidad o la fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus emociones o sentimientos. Unas máximas o algunos principios del estoicismo son: no sufrir por lo que no ha ocurrido. Puede pasar cualquier cosa, pero si no ha sucedido, no te adelantes y no anticipes un dolor que quizá no llegue. Y que si llega, será inevitable. O que las cosas no salgan como quieres no significa que salgan mal. Encuentra un aprendizaje en cada experiencia que creas negativa. Estas eran máximas, creo que del libro de Marco Aurelio, Pensamientos, uno de los libros más representativos del estoicismo, ¿verdad? Luego tenemos normas de trato social, reglas de naturaleza específicamente social y externa, que imponen deberes de comportamiento decoroso, derivados de la circunstancia de pertenecer el sujeto obligado a un determinado grupo o círculo social. Se denomina también decoro social, consiste en el honor, respeto, reverencia, circunspección y recato que se deben a una persona según su edad, sexo, profesión y otras condiciones. Ejemplo de normas sociales: saludar a los presentes al llegar a un lugar, no permanecer demasiado tiempo mirando a otra persona para no incomodarla, no interrumpir a otros cuando hablan, ceder el asiento a personas ancianas, el dejar que las mujeres pasen antes que los hombres, el respeto por las opiniones distintas a la propia. Son normas de trato social. Todas estas regulan, estamos viendo, el comportamiento interno o el aspecto interno de las personas. ¿Ok? Y luego tenemos las jurídicas, que rigen las conductas humanas en sociedad, y su cumplimiento puede exigirse coactivamente o pedir que se sancione por órganos del Estado en caso de inobservancia. Consideran al hombre como miembro de la colectividad y buscan regular su convivencia. Tenemos unas diferencias claras acá entre las técnicas y las éticas. Las técnicas responden a una necesidad lógica, ¿sí? Las éticas son reglas de comportamiento obligatorias. Las normas técnicas regulan la actividad humana para alcanzar la verdad o fines de utilidad práctica en la vida, y las éticas imponen deberes para el sujeto al que van dirigidas. Las normas técnicas encausan el hacer humano como una actividad práctica. Las éticas prescriben cómo debe ser la conducta del hombre, cómo debe ser en forma individual o en relación con semejantes. Las técnicas son de uso particular y adecuadas a cada uno de los diversos resultados posibles que se buscan, y las éticas encausan el comportamiento humano, actividad perfeccionista que aspira a llegar a Dios, a la pureza interior, a la justicia o al decoro social. Lo que vamos a tener es vamos a dejar hasta ahí, porque en realidad lo que tenemos es una evaluación, ¿verdad?, de este módulo. Con esto ya daríamos por terminado este primer módulo. Lo que yo no estoy recordando ahora si lo que tenemos es un trabajo, pero o una breve evaluación. Lo voy a ver con la organización ahora, a fin de que ustedes puedan tener ya disponible, y cualquier consulta la pueden hacer al grupo o a la coordinación. Bueno, quedamos hasta acá. Nos vemos en el próximo lunes. Continuamos con la unidad número 2. También el lunes y martes, al horario normal, y el miércoles la evaluación. Que tengan todos un excelente resto de semana, un muy buen fin de semana para todos. Nos vemos en la próxima semana.